moda. Reunidos una vez más, ya listos para poder hablar del mundo de la moda. Bienvenido, Marquito, ¿cómo estás? Muy bien, Desiree, reunidos una vez más, y en este caso va a ser para recordar un poquito, ¿no? La moda. Vamos a ir haciendo un recorrido durante toda la historia de la moda y ver más o menos cómo en los últimos años ha ido evolucionando, pero al mismo tiempo vamos adaptando algunas cosas, algunas tendencias vuelven después de muchos años a utilizarse, ¿no? Pero claro que sí, eso yo creo lo sorprendente de cómo se va reutilizando, cómo vuelven, ¿no es cierto?, cada una de las tendencias que se propusieron o propuestas, ¿no es cierto?, que se hicieron en aquellas épocas y que hasta el día de hoy, de manera diferente, pero las seguimos utilizando. Vamos a ver entonces, ¿empezamos? Empezamos y nos vamos a teletransportar, podríamos decirlo así, hasta el año 1965. Y en este caso estamos viendo que esta época era muy característica por utilizar conjuntos de dos piezas en el que combinaba tanto la parte inferior como la parte superior, ¿no? No había nada de la cuestión de los color blocks que recién ahora estamos utilizando estos términos, y que en este caso podemos ver que el conjunto de dos piezas en un mismo color, que es el fucsia, eran colores enteros, plenos y súper radiantes, ¿no? Entonces eran combinados tranquilamente con básicas, como en este caso, y los zapatos en plataforma, que eran lo que realzaban todavía más el look, ¿no? Vemos que la modelo lleva guantes, que le trataba de dar el toque más femenino a la mujer, ¿no? Eso sí hay que resaltar de lo que se utilizaba en épocas pasadas, que el tema de la feminidad estaba así, a flor de piel, con el tema del vestuario, los accesorios, el peinado, todo, hasta el tipo de maquillaje que se utilizaba era ultra femenino, se destacaba mucho, ¿no es cierto?, eso en la mujer. Exacto, en este caso lo que estamos viendo son inicios de los 60, en el que la mujer todavía era un poquito más sofisticada, lo que decir, que era muy femenina, sí, muy marcada la línea de que la mujer usaba falda y se tenía que ver muy sexy, ¿no? Entonces sí, muy provocativa. Entonces en este caso estamos viendo de que hay algunas prendas que sí, lógicamente se adaptan todavía a esta temporada, a esta época en la que estamos viviendo, y es desde estos años que se va arrastrando por ejemplo, el tipo de blazer, los colores brillantes, poder combinarlos, y ya actualmente lo combinamos y contrastamos con diferentes colores, ¿no? Bueno, claro que sí, el tema del contraste, la forma que utilizamos estas prendas, pero sí, sigue todavía utilizándose de alguna u otra manera. Vamos a ver la siguiente entonces, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando de los años 70, en el que también ya se nota un poco el cambio y el contraste, en el que surge, podríamos decir, la tendencia en el que predominaban los hippies, ¿no? Entonces, finales de los 60, comienzo de los 70, la tendencia se hacía un poco más ligera, las telas eran de buena caída y los pantalones se iban anchando un poco más, ¿no? Además de que la mujer ya empezaba a utilizar pantalones, ¿no? Eso te iba a decir, ¿no? A diferencia de lo que sucedía años atrás, ¿no? Exactamente, y bueno, surge esta tendencia de poder utilizar cosas más sueltas, inspiradas en la libertad, y sobre todo también surge en estos años un eslogan que manejaba mucho los hippies, que era el flower power, ¿no? Aparte de utilizar colores plenos, se utilizaba también las estampas florales, ¿no? Que en este mismo diseño, podríamos decir, de muy suelto, las flores eran como que lo que más predominaba, claro, en esta época, y era un eslogan que iba en contra de la no violencia, ¿no? Entonces, justamente acompañaba esta soltura, esta libertad de poder expresarte y poder vestir tranquilamente cómodo, ¿no? Claro que sí, y que muy bien igual se puede adaptar a lo que utilizamos ahora, ¿no es cierto? Con algunos detalles que hacen la diferencia, pero que sin duda alguna se utilizan, ¿no es cierto? Que se puede adaptar a muchas cosas que estamos viviendo ahora. Lo que vos decías, el tema de los pantalones que se hacen mucho más anchos, los conocidos palazos ahora, digamos que todavía siguen en vigencia. Cosas que vuelven, ¿no? En cada temporada vuelven y sorprenden muchísimo, vuelven renovados, pero ya están. Exacto, incluso con los mismos accesorios, vemos que los cinturones, los flecos, las gafas grandes que casi te cubrían media cara, digamos, ¿no? Entonces, las pañoletas,
la combinación de materiales, tanto en este caso las flores con las gasas, la seda y los estampados entre líneas florales, era justamente esta mezcla en el que se encuentra de todo, ¿no? Entonces, actualmente 2015 igual la tendencia de los 70 está muy en alto, entonces hay que tomar en cuenta estos pequeños detalles. Pero claro que sí, vamos a seguir mostrando más de la moda en estas épocas y ahora vamos con este que vos tenés a tu lado. Exacto, en este caso lo que estamos viendo ya nos transportamos un poquito a los años 80 y es donde la silueta de la mujer vuelve a marcarse y se vuelve a ser muy femenina, ¿no? Los toques tanto de marcar la silueta con los cortes a la cintura, mostramos un poquito más de piel, podríamos decir, porque a diferencia de los años 50 y también 60, las faldas en campana, como en este caso, vuelven tableadas, pero a diferencia del corto, en los años 50 eran debajo de la rodilla, en este caso vuelven pero arriba de las rodillas, entonces, y marcadas, como decimos, ¿no? La cintura bien marcada y de ahí es donde sale el volumen y mostramos mucha más piel, ¿no? Entonces, los años 80 se recuerdan mucho por las épocas de disco, en el que también se hace una variación en cuanto a materiales, se trabajan mucho los que son los viniles, estamos viendo los plateados, los dorados, la mezcla de materiales muy brillosos desde las lentejuelas y mucho brillo porque es una época que está marcada por fiesta, ¿no? Entonces era mucho glamour y mucho brillo lo que se utilizaba en estos años, ¿no? Y volvemos a lo mismo, el tema de el contraste de lo que sucedía, de lo que mostrábamos hace un momento con el retorno de la feminidad en la mujer, ¿no es cierto? Exacto, se vuelve a marcar un poco y se vuelve mucho más femenina y mucho más atrevida, ¿no? Porque eso también sí muestra un poco más de piel, a diferencia de años pasados que la mujer era un poquito más recatada y trataba de esconder un poco. Vamos a lo que tengo yo de este lado. Exacto, nos vamos a los 90 y es en los 90 que vuelve un poco más la mujer, podríamos decir, descontraída y mucho más liberal, ¿no? Con el rock acompañado con las tendencias rockeras, con los punks, es que en los 90 se utiliza mucho el jeans y esta época, a pesar de que el jeans se ha utilizado durante mucho tiempo, pero en esta época era el jeans lo que predominaba, tanto en las camisas, en los overoles. Esta prenda en realidad es muy característica de los 90 porque estamos hablando de que la practicidad, tanto hombres como mujeres lo podían utilizar, entonces se mataba un poquito eso de que prenda de mujeres es la falda, prenda de hombres son los pantalones, surgen los vaqueros y esta prenda en especial se utiliza de manera unisex, ¿no? A esto agregarle unos, retomando, o sea, más o menos viendo las imágenes de esas épocas, unos tenis blancos y un cacho bien elevado. Exactamente. ¡Mamá! Exactamente, ¿no? Eran los tenis o también los botines. Ay, en sí. este caso, estamos viendo que lo hemos acompañado con unos botines negros que igual le dan ese aspecto más a rockero, pero justamente marcando y volviendo a que actualmente 2015 se está utilizando esta tendencia y es muy variada, ¿no? De poder adaptarlo tanto con botines como decías con tenis. Oye, y en esta época también era cuando se usaban las medias blancas esas luchadas arriba de los botines. Exacto. ¡Ay, me muero! Fatal, me muero. Bueno, como dijiste, por suerte se utiliza pero de una forma más estilizada, dejando de lado algunos detalles, ¿no es cierto? Pero se usa todavía. Me encanta. De verdad que esta prenda sí que es bien representativa, ¿no? Claro, vos lo ves y vos. Además de las camisetas, se utilizaban mucho los jeans rasgados con camisetas de banda. Porque exactamente. El rock había predominado mucho, entonces las bandas eran mucho más reconocidas y todo el mundo quería tener una camiseta de banda, ¿no? Así es. Bueno, vamos a continuar, vamos a avanzar en estos años entonces y continuamos mostrando qué es lo que nos traen nuestros modelos, viendo, ¿no es cierto?, a qué época nos llevan. Exacto. En este caso vamos a ver y avanzar 10 años más adelante con el año 2000. En los años 2000, en el que predominan los colores igual muy llamativos. En el caso de la modelo que estamos viendo, nos adelantamos un poquito, este es el año 2015. ¿Ah, sí? Sí, nos estamos adelantando un poquito.
y lo que vemos en la modelo es justamente la estilización de todo lo anterior que hemos visto, ¿no? Estamos viendo los vaqueros mucho más sutiles y los blazers, estamos viendo los blazers también. Que eso está recontra ahí, ¿no? Exactamente, entonces es una combinación y una fusión de justamente todo lo que hemos visto durante las otras épocas. El jeans mucho más ajustado, pero sigue siendo rasgado, los zapatos más estilizados, las básicas que podríamos hablar de los años 60 y los blazers que igual justamente se arrastran y las mangas dobladas hacen que le dé otro estilo, ¿no? A pesar de que lleva hombreras, lleva toda esta cuestión de años pasados, pero con ciertos detalles se van modernizando, ¿no? Así es. Y como vos decías, el tema de los flecos, el tema de las cadenas, o sea, toda una combinación, ¿no es cierto?, que se ha unido y muestran algo mucho más estilizado ya para esta época. Me gusta muchísimo el... Ahora sí, vamos a ver el siguiente, que era el que vos me hablabas. Retrocedemos otra vez en el tiempo. Exacto. Y en los años 2000 se busca una simpleza, ¿no? La simpleza en la manera de poder utilizar una simple camiseta con unos pantalones que si bien tienen la bota ancha, eran combinados justamente con este tipo de zapatos que son las plataformas bien altas, y los colores era una combinación que estaba muy de moda. Por ejemplo, combinar el color de la camiseta con los zapatos, o los zapatos con el color del pantalón. Ay, sí. O sea, era hacer un match muy marcado de utilizar un color en toda tu vestimenta, ¿no? Entonces hemos visto que esto se ha ido rompiendo de a poco. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No es manera de salir de un solo color entero. Entonces justamente ya en el caso de los 2015 digamos que es un avance de poder estilizar y poder ajustar un poquito todo, ¿no? Me encanta, me gusta muchísimo hasta donde hemos llegado. Gracias a Dios por toda la evolución. Pero es lindo ver, ¿no es cierto?, cómo a pesar de tantos años que puedan haber pasado, se siguen utilizando, se van rescatando diferentes prendas, estilos, para poder estilizarlos y que den como resultado las propuestas y todas las tendencias que se utilizan en el mundo de la moda en esta época. Muchísimas gracias a las modelos de Leonardo Billy una vez más por acompañarnos. Gracias, Marquito. De nada, el jueves estaremos con más moda y bueno, aplicar un poquito, ¿no?, en poder utilizar ciertos detalles, ciertas prendas de alguna época que tengamos guardadas y combinarlas con algo moderno. Se va a ver muy bien. Cuando uno hace policía, siempre es bueno guardarse alguito, ¿no? Algo representativo de cada época, por lo menos. Lo vamos a volver a utilizar. Gracias, así que llegamos a este sector.